Bienvenidos y bienvenidas a Más allá de mi metro cuadrado, un espacio en constante construcción para conocer la realidad de los territorios y sus habitantes. Nos encontramos desde este lado de la pantalla, gracias a la plataforma de comunicación sin fronteras.media y a las diversas redes sociales, donde pueden encontrar contenido comunicacional que promueve los derechos de todas las personas y de la naturaleza, la justicia social y la construcción de una cultura de paz. Este espacio es producido por Freddy Sánchez y quien les habla, Alexander Dávila. Hoy tenemos la grata noticia, también el grato encuentro de estar con un compañero desde Haití. Le saludamos también desde acá, desde la mitad del mundo, en Ecuador, para encontrarnos hoy con Hubert Mesidor, desde el hermano pueblo de Haití, para conocer su realidad, sus luchas y sus alegrías. Hubert actualmente reside en Cabo Haitiano. Nos comentaba que es a 250 kilómetros de la capital, en Puerto Príncipe. Hoy queremos dialogar sobre el país más pobre de Latinoamérica. Según cifras que hemos revisado, dicen que más del 58% de sus habitantes viven bajo el umbral de la pobreza. Haití actualmente sufre una espiral de violencia por causas de la desigualdad y la exclusión social, así como la masificación de pandillas y grupos armados irregulares. Pero para contar y para saber también de esta historia, para saber los temas de corrupción, sobornos, servicios públicos obsoletos, desastres naturales que ha pasado Haití, y sobre todo que muchos jóvenes haitianos se han visto envueltos o siendo parte como el caldo de cultivo exacto para ser parte de estos grupos criminales como una forma de salir de la pobreza. Queremos hoy conversar con Hubert para que nos comente un poco cómo entender la realidad de Haití actualmente. Bienvenido, Hubert, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Estoy muy contento de estar con ustedes esta tarde para hablar sobre la realidad de Haití. Bueno, todos saben que Haití es, como usted dijo, es un país muy pobre, el más pobre de América, el más pobre. Si hablamos de la economía, de todo. Pero es un país también que tiene una historia muy larga, muy compleja, porque fuimos el primero en tener la libertad humana en América también, aún antes de Estados Unidos, porque Estados Unidos tomó su independencia en 1776. Haití fue en 1804, es decir, 8 años después. Pero en Estados Unidos, después de, entre comillas, independencia, no fue una independencia completa, porque hubo más de 1 millón de esclavos todavía que estaban trabajando. Nosotros en Haití, en 1804, fue una independencia, es decir, los esclavos, digamos, terminaron con todo. Es decir, fue en esta época Francia, que era una fuerza armada muy fuerte, pero Haití tuvo la energía de vencer esta fuerza y tomó su independencia. Entonces, si hablamos de manera más directa, podemos decir que Haití fue el primer país que tomó su independencia completa en América. Y después saben que hay muchos otros países, por ejemplo, Ecuador fue en 1810, creo, otros países. Los demás países fue después. Y aún Haití, después de su independencia, ayudó a otros países a tomar su independencia. Por ejemplo, Venezuela, Colombia, Ecuador también, otros países que ayudamos a tener la libertad. Porque los dirigentes de aquella época dicen que no querían más esclavitud.
Entonces, Bolívar llamó a el dirigente de Haití, Pétion, Alexandre Pétion, y Pétion ayudó a Bolívar a tomar independencia de algunos países de América. Entonces, Haití es un país muy pobre ahora, pero tiene una historia muy, muy larga, desde 1804 hasta aquella época, hasta este momento. Hasta la actualidad, Sí. sin duda. Y entendiendo un poco desde esa realidad, digamos, que se independiza Haití y sin duda eso también ocasionó una deuda externa, que entiendo que tuvo que endeudarse el país a propósito de esta independencia. Actualmente, y bueno, pues a saber también qué pasó en el 2010, si no me equivoco, un fuerte terremoto han sido varios eventos o desastres naturales los que también han profundizado la crisis. Actualmente, ¿cómo entender la crisis de Haití? Esta crisis de violencia, de inseguridad, súper compleja, ¿no? Sí, muy compleja. Hay que decir antes que, como dijo, Haití pagó su independencia muy, 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 muy fuerte. Es decir, fue un pago que era muy difícil, muy difícil. Es decir, Francia nos exigió para pagar la independencia. Eso es muy injusto, ¿no? Así es. Pero muy injusto, pero Haití aún no tenía nada casi, pero Francia exigió para que paguemos un dinero muy, 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 muy alto. Y Haití tuvo que vender todo lo que tenía como recursos para poder pagar su independencia. Entonces, eso desde este pago, entonces, nunca la economía de Haití pudo levantarse, porque no podíamos pagar lo que pidieron, ¿no? Como pago era muy, muy fuerte para aquella época. Entonces, desde este pago, todo lo que hacemos se vuelve difícil para poder construir un país. Y no tenemos una ayuda sincera de otros países, porque Francia, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, todos esos países tienen una ira contra Haití, Ya. porque en aquella época, cuando Haití tomó su independencia, la esclavitud era la base de la economía, porque los esclavos eran ellos que para Francia, para Estados Unidos, Entonces, Haití era un mal ejemplo para el mundo, según Claro, estos países, porque sus economías se basaban sobre la esclavitud. sobre la explotación de las personas. Exactamente, de personas. Y mira que Haití como que terminó con la esclavitud, entonces nunca ellos, ni Estados Unidos, Francia, Inglaterra, todos los grandes países, no vieron a Haití de un buen ojo, nunca, nunca. Es decir, siempre ven a Haití como un país que da mal ejemplo a los demás países que tenían esclavitud. Es por eso siempre ponen a Haití al lado y no querían nunca ayudar de verdad a Haití. Entonces, construir un país solo después de la independencia no era fácil, porque para tomar la independencia los esclavos no tenían armas, entonces quemaron muchas cosas, muchas azúcar, todo eso, quemaron todo para poder vencer a los franceses. Pero levantarse después de eso no era fácil si no teníamos una ayuda. Como por ejemplo Estados Unidos hizo después a Alemania un plan Marshall, por ejemplo. Ujú. Entonces,
Haití normalmente necesitaba un plan Marshall como Estados Unidos hizo con Alemania, pero nunca hacen eso, ¿no? Para nosotros. Así. Siempre nos dan pequeña ayuda sobre eso. Y actualmente, Uber, ¿crees que esa crisis se ha profundizado? ¿Qué ha pasado, no? El nivel de corrupción en los políticos de turno, en las personas que llegan al poder, la falta de atención con los servicios. ¿Qué ha pasado? Porque hay una crisis como más fuerte ahora, ¿no? Sí, es decir, como decía que Haití no puede levantarse, entonces nunca teníamos dirigentes también que pueden ayudar a levantar el país. Siempre son dirigentes muy, muy corruptos y son los dirigentes que obedecen a los grandes países, es decir, lo que ellos dicen, y normalmente son ellos también que ponen siempre los dirigentes en las elecciones. Nunca hubo una elección para decir que es el pueblo que elige. Los grandes países siempre ellos quieren meter su persona para que puedan dirigir el país. Entonces siempre hay mucha corrupción sobre estos dirigentes. Entonces, y no es una persona que quiere de verdad de ayudar al pueblo, solo que obedecer a lo que los grandes países dicen. Entonces es difícil construir un país con proyecto de desarrollo, no tenemos eso. Ujú. Nosotros en Ecuador actualmente estamos viviendo una situación, una crisis de inseguridad, de violencias, también bastante fuerte, donde varios grupos narcodelincuenciales están operando en varias ciudades y donde se ha instaurado de cierta manera el terror. Y sobre todo también porque hay personas o jóvenes que no tienen acceso a la salud, a la educación, no tienen acceso a un empleo en condiciones dignas, es más, ni a un empleo, no hay acceso. Y entonces se encuentran en estos grupos o en estas bandas organizadas como la posibilidad de sobrevivir, ¿sí? Sabiendo obviamente que su vida después será mermada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ante esta realidad, bueno, también queremos reaccionar de alguna manera y saber si es que en Haití hay algunas propuestas desde la iglesia, desde la sociedad civil, desde los jóvenes, para darles otra alternativa, ¿no? A los jóvenes para que no caigan en estos grupos delincuenciales, que sabemos que también en Haití hay una variedad de pandillas y que también se han tomado ciertas ciudades. ¿Qué hay? ¿Qué hay en Haití? ¿O cómo están los jóvenes ahora? Bueno, la misma realidad que Ecuador está viviendo, solo que para Haití hay que multiplicarlo por 10. Increíble. Porque no hay, digamos una fuerza, porque las pandillas, los grupos armados son más fuertes que la policía de Haití. Son, no sé, tienen armas, muy grandes armas, no sé dónde lo consiguen, pero lo tienen. Y muchos jóvenes que no tienen nada, entonces ellos ofrecen a esos jóvenes mucho dinero y lo ofrecen armas. Ujú. Entonces, para la iglesia hacemos un trabajo muy difícil también porque actualmente hay muchas parroquias que están cerradas porque los párrocos no pueden ir allá. Nosotros como salesianos tenemos escuelas que están cerradas porque en estas zonas no podemos acceder, no podemos ir. Entonces, a veces queremos seguir la misión, pero no podemos aún ir a este lugar de misión, porque los grupos armados ocupan una gran parte, sobre todo de la zona de Puerto Príncipe. Ocupan todo. Hablan de unos 80% de la capital que los grupos armados ocupan, imagínense. Es decir, Ok, increíble.
eh, a- desplazarse de un lugar a otro lugar con mucha dificultad, mucha prudencia, porque están en todas partes estos grupos armados y aún tienen, como decir, antenas, es decir, personas o jóvenes que les informan lo que está pasando en tal lugar. Por ejemplo, hoy, por ejemplo, eh, secuestraron a 3 alumnos, imagínense, que iban a la escuela con un chofer, y los grupos armados tomaron toda la máquina con el chofer y los 3 alumnos. Y hasta ahora no saben dónde, porque son los secuestros desde 2, 3 años. Es lo hacen, bueno, ganar mucho dinero. Pero Extorsión. cuando secuestran a una persona, 2 personas, 10 personas, y exigen dinero para poder, y la familia aún no tienen nada, entonces buscan, por él, no quieren que maten a la persona. Y eso es desde 2, 3 años, con eso reúnen mucho dinero para poder comprar armas, comprar drogas, para seguir su misión. Entonces la policía no puede de verdad hasta ahora con ellos. Y hay una fuerza actualmente, una fuerza multinacional que está dirigida por Kenia, un país de África. Hablaban de 2.500 que iban a venir desde junio, pero actualmente son solo 500 que están. Es decir, los países todavía no responden. Muchos decían que iban a venir, pero todavía no sé si por miedo o si, pero Haití hasta ahora es un desafío. Los países no quieren venir así, y no quieren venir porque antes había una fuerza de la ONU, de Naciones Unidas, pero no hubo soluciones. Eso es el problema. Entonces, el trabajo de la iglesia es muy difícil, pero hacemos lo que podemos para poder dar una respuesta, un signo de esperanza a las familias, a los jóvenes, para poder tener muy alto, pero es difícil. Ok. Un poco también entendiendo cuál es la labor y la situación de los medios de comunicación allá. Sabemos también tú eres comunicador y has estado cercano, has dirigido también un medio de comunicación, pero en el general, ¿cómo son los medios de comunicación? ¿Replican solo el discurso oficial o hay medios también que pueden tener también un poco más de la referencia desde la ciudadanía, desde la gente también de los territorios? ¿Cómo está la situación de los medios de ahí? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, eso es otro problema de Haití, los medios de comunicación. Sobre todo ahora, sabes que hay los medios en línea, ¿no? Ujú. Que están muy numerosos aquí. Es decir, la persona viene y no sabe de dónde viene, y empieza a filmar y Y dar transmiten noticias. ahí Esa por las transmiten redes. todo. Y los grupos armados también tienen periodistas que están con ellos también. Ah, Por ejemplo, el mes pasado, la policía detuvo a 2 periodistas que tenían aún armas en sus carros, que estaban trabajando con los grupos armados. Entonces, los medios de comunicación, de verdad, no hay un control. Hay muchos que están
que hacen propaganda para el gobierno, como dicen que dicen que el gobierno hace un buen trabajo, que defienden al gobierno, aunque ven que no hay nada pero el gobierno les da un poco de dinero. Hay periodistas también que hablan mucho, y como el pueblo, lo que dice un medio generalmente son medios que tienen gran escucha. De lo que nos vienes comentando con el tema de los medios de comunicación y un poco para entender también cuál es la situación, la introducción del tema del Internet, la parte virtual en Haití. ¿Cuál es el alcance y también esta proliferación de nuevos medios que pueden también ser constructivos, así también como tú los manifestabas, que también estos medios son parte de estas bandas, ¿no? De estas pandillas. Bueno, es decir, no hay un control de lo que, es decir, una persona puede levantarse y con su iPhone y empezar con un medio en línea. Entonces, eso hace que no hay eh, un arreglo, un control sobre lo que ellos transmiten. Entonces, es por eso. Pero por el Internet, sí, si hablamos de las grandes ciudades, sí, hay un alcance bastante eh, bueno del Internet, porque muchas personas utilizan ahora un nuevo eh, eh, procesor que se llama Starlink. Hay muchas personas que lo utilizan, y también hay otras compañías que hacen un trabajo también. Son solo las zonas que son más lejanas, no hay luz, no hay alcance al Internet. En las Ok. zonas rurales todo no hay. En las zonas rurales difícilmente el Internet, Muy ¿verdad? difícil. ¿Y los jóvenes qué plataformas virtuales, de estas nuevas redes sociales consumen de lo que tú tienes conocimiento? Bueno, los jóvenes utilizan todo, sobre todo, por ejemplo, WhatsApp, para hacer reunión Zoom, para hacer reunión Google Meet. Utilizan todas las plataformas. Es decir, como el Internet es un alcance, sobre los que están en las ciudades, en las zonas urbanas. Entonces utilizan todas las plataformas que encuentran, por ejemplo, TikTok, todo, YouTube. Están muy presentes en todo, y hacen también eh, cositas, cosas de comedia para poder ganar dinero. Hay algunos que ganan un poco de dinero con estas cositas, sobre todo con TikTok. ¿Eh? Hay personas que, dos personas, tres jóvenes se reúnen y empiezan una plataforma, y después de un mes, unos de 100,000 o 200,000, son muy creativos en ese sentido. Qué chévere. Y justo a partir de eso, ¿no? Desde esa creatividad, desde esa posibilidad de que pese a estos dolores, de estas tristezas, también tener alguna alegría en medio de este panorama. ¿Qué pasa en Haití? ¿Cómo saber también cuáles son estas luchas o estas alegrías que tiene el pueblo haitiano para salir de estos problemas, de esta crisis que van enfrentando? El pueblo haitiano es un pueblo muy alegre, a pesar de problemas. Cuando uno visita Haití, a veces uno se pregunta dónde estoy, porque hay tantos problemas y aún hay el tambor, hay la música, bailan, no sé, es un pueblo que siempre hay cosas que le hace bailar, que le hace, bueno, reír. Eh, por ejemplo, después del terremoto fue una catástrofe muy fuerte, pero el pueblo se levantó después y empiezan a vivir. Y muchos extranjeros estaban muy eh,
eh, cuando ven a este pueblo que después de esta grande catástrofe y se levanta y continúa a vivir. Es un pueblo que tiene una esperanza muy grande y después de tantos años de sufrimiento, sigue viviendo. Un pueblo que tiene una esperanza muy fuerte y, por ejemplo, ahí tienen un dicho que dice, hasta que no corte la cabeza, voy a tener el sombrero. Es decir, que aunque hay sufrimiento, hay una esperanza de después. Así es. Qué chévere. Y me parece que esa esperanza es la que contagia siempre el pueblo afro, ¿no? El pueblo negro y que tiene esa esencia también de pese a toda su complejidad y toda su historia, recuperar, ¿no? Desde la resiliencia, la dignidad también de salir adelante y también poder celebrar, ¿no? Nosotros en una nota que habíamos visto de Agencia Fides, nos enterábamos también que en Porcín también se sigue también procurando este tema desde la solidaridad y también motivos para celebrar, ¿no? Y a este sector había llegado el agua potable y también habían empezado su primer grupo, Scouts de la Iglesia Católica. Nos parecía importante también porque hay sectores que no tienen agua potable, hay sectores que viven también en condiciones complejas de pobreza extrema. Eh, ¿Qué alegrías están ahí, no? ¿Qué sigue haciendo el pueblo en estos momentos? A veces uno se pregunta cómo se vive la gente. Bueno, es un pueblo también que tiene una fuerte solidaridad. Es decir, la persona sí tiene un pedazo de pan y otro no tiene nada, 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 entonces le da es un pueblo que es muy solidario, es por eso que puede seguir viviendo. Y también hay que tener énfasis en lo que se llama los que están en otros países, en Estados Unidos, envían un poco de dinero cada semana o cada mes a una familia. Sobre eso les ayuda a la familia de Haití a seguir viviendo. Los que van, por ejemplo, una persona que está en Haití viaja a Estados Unidos, después de un mes, 2 meses, siempre hace todo su esfuerzo para enviar un poco de dinero para su familia, para poder sobrevivir. Hay que entender, ¿no? El pueblo haitiano ha migrado también, ha tenido un proceso de migración bastante fuerte, ¿no? Sobre todo a los otros países, a lo mejor de incluso Latinoamérica, tal vez a Brasil, incluso muchos al norte también, Así Estados Unidos, ¿no? sí, Y esa es una remesa importante, me imagino, de lo que envían los migrantes en los recursos hacia el pueblo haitiano. sí, los migrantes, ellos ayudan mucho a la economía, por ejemplo. Si no eran ellos, de verdad, el país iba al suelo. Porque ellos de verdad son, por ejemplo, en Estados Unidos son más de 1 millón que está allá. Y en otros países, Chile, Brasil, entonces ellos siempre ayuda a enviar un poco de dinero a unas familias y eso ayuda mucho a la economía. Ok, perfecto. Viendo también desde el punto del cuidado de la naturaleza, de la casa común, ¿hay empresas extractivas que están en el territorio de Haití? ¿Cómo pasa? ¿Se está extrayendo algún mineral y los pueblos están haciendo algo al respecto? ¿Nos puedes contar un poco cómo está en ese panorama? Sí, bueno, lastimosamente el problema económico hace que la gente corta muchos árboles y también el problema de la educación hace que la gente en las calles botan mucha basura. Entonces no tienen, hay personas que, bueno, no sé, no es la pobreza, pero es sobre todo falta de educación. Es una toma la basura y lo bota en la calle. Uno puede ver en muchas calles hay la basura que está ahí y los
autoridades no hacen nada. Es decir, hay, sobre todo en esta parte, de verdad, Haití es muy, muy atrás. Es decir, eh, cortan muchos árboles para poder sobrevivir también, para poder hacer lo que se llama carbón, para, para hacer la comida, porque es más barato cortar un árbol que comprar Un tanque un de gas. gas. Exacto, sí. Entonces, eso hace que muchas montañas, colinas que tenía árboles, cortan. En ese estamos muy, muy atrás. No podemos hacer porque el problema de la pobreza, de la miseria, hace que la gente hace todo para sobrevivir. Ok. ¿Y hay por ahí en medio de esta problemática, hay alguna organización, algún grupo de personas o de la comunidad organizado que busca salir de alguna manera por medio de juntarse y de hacer algo en las comunidades? Algunas organizaciones de fe incluso que están cercanas a la iglesia. Bueno, sí, hay muchos grupos que ayudan a hacer. Y también hay muchos ONGs también, en Haití son muchos los ONGs que trabajan, porque cuando en los países pobres los ONGs son muchos. Sí hacen trabajos, pero el problema es que los grupos o los ONGs no hacen un trabajo común. Cada uno hace su pequeño trabajo. Entonces, eso hace que no hay un signo de desarrollo de verdad, porque un ONG puede estar aquí, hace un proyecto. En 2 kilómetros, otro hace el mismo trabajo. Y si se unen juntos, podrían hacer un mejor trabajo para el pueblo, pero cada uno trabaja en su parte. Eso es el problema también. Hay muchos ONGs, pero trabajan cada uno en su parte y no hacen un trabajo global, un trabajo en común para poder desarrollar un proyecto grande para el país. No hay un trabajo coordinado de por medio. Exacto, sí. No hay. Pese a todo, digamos, lo que hemos conversado, las situaciones difíciles que se enfrentan en los territorios, lo enfrentan las personas, las comunidades que resisten todavía ante este modelo complejo, este modelo de desarrollo que usualmente muchas veces pisotea al ser humano, al individuo. Em, Pese a estas circunstancias complejas, ¿qué te da felicidad, Uber? Bueno, a veces uno está muy, bueno, orgulloso de ser haitiano, de ser parte de un pueblo que lucha, un pueblo que tiene una grande historia, eh, pero a veces también uno se pregunta por qué eh, uno está aquí, por qué Dios nos llama a este lugar a veces, ¿no? Sí, es difícil, pero seguimos viviendo, seguimos luchando, seguimos ayudando a lo que podemos a los necesitados. Nosotros salesianos trabajamos mucho con la gente más pobres, a veces son de 2,000, 3,000 niños, 5,000 niños que damos a comer, muy difícil, pero a veces no tenemos muchos recursos, pero lo seguimos haciendo porque la gente necesita y lo hacemos con mucho gusto y pensamos que un día Haití podrá estar un país muy grande, un país muy soberano, un país desarrollado. Siempre pensamos que un día Haití será un país normal.
Qué lindo. Nuestra fuerza y solidaridad también con ustedes y que sin duda que ojalá Haití y nuestros pueblos de Latinoamérica puedan siempre salir adelante y puedan estar bien con su gente, viviendo en condiciones dignas. Sí. Y ya para ir como cerrando también este espacio y gracias también por habernos acompañado, ¿qué mensaje también desde la realidad del pueblo haitiano dejarnos acá a las personas en Ecuador, querido Uber? Bueno, como he pasado 4 años y medio en Quito, de 2001 a 2006, estudiaba en la Salesiana, estudiaba comunicación. Eh, Conozco un poco la realidad, aunque desde aquella época actualmente hay mucho cambio, pero sí conozco la realidad de Ecuador, de la capital, Quito. Creo que podría decir que Ecuador también tiene muchos recursos, solo que hay que reunir sus recursos para poder ayudar y desarrollar más al país. Son muchos los recursos, pero si tienen dirigentes, personas, autoridades que quieren desarrollar de verdad al país, Ecuador podría ser un país muy desarrollado como Estados Unidos, porque hay muchos recursos, no solamente recursos materiales, pero hay recursos humanos también. Si el país se une todo, se puede ir adelante. Es lo que yo podría decir. Y lo mismo, ver con esperanza las cosas y construir un país para el futuro. Muchísimas gracias, mi estimado Uber. Gracias por darnos tu tiempo. Gracias por conectarte desde Haití y acompañarnos en este momento. Pues nos quedamos con la esperanza y la alegría en medio del dolor, porque siempre hay una luz al final del túnel. Así que las cosas vayan mejor en nuestros países, en nuestros espacios, en nuestros territorios. Nuestro abrazo fraterno. No se olviden a todas las personas que siguen este espacio, este nuevo espacio que estamos inaugurando desde acá. No se olviden de revisar la revista web sinfronteras.media y las diversas plataformas sociales, que nos podamos seguir encontrando, nos podamos ver de nuevo en otro espacio para conversar sobre la realidad de nuestros territorios y de sus habitantes y ver un poco más allá de nuestro metro cuadrado. Así que gracias, mi querido Uber. Gracias y que nos veamos pronto. Gracias, muy bien, hablamos. Un abrazo. Chao.